Dios les bendiga. Pues vamos entonces a orar para comenzar. Con esperanza, nos lleven en oración, por favor. Amadísimo Padre Celestial que estás en los santos cielos, Señor, le damos gracias en esta noche. Gracias por esta reunión, Padre. Gracias que podemos congregarnos, Señor, para alabar y glorificar su santo nombre. Nos ponemos en sus manos, Señor. Espíritu Santo de Dios, guíanos, Señor. Abre nuestro entendimiento, Padre, y que recibamos esa palabra que vamos a recibir, Señor, y que te alabemos y te glorifiquemos con gozo, Señor, porque usted es nuestro Dios, Señor, que nos ha dado la vida. Gracias, Señor, por esta noche. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva. Dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Aleluya. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón. Sembraré mientras viva. Dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré mientras viva. Dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está, firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro Adalid, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dar a Dios lo, dígalo al eterno lleno de pavor, firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévase potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos, marchamos en pos,
Somos solo un cuerpo y uno es el Señor. Una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia fiel habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Vamos, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que la eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya, y que sea pasada lista allí estar. Cuando allá se pase lista, Señor, aleluya. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día tinieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y cruzada lista allí está. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al luz. Siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y él está. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, yo feliz responderé. Amén. ¿Quieres el salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Sí, Señor, hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor,
Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió otra vez. Hay poder, poder, sin igual poder, aleluya. Santo mi Dios que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Aleluya, gloria a Dios. Buenas noches. Abran sus Biblias al libro de Isaías, capítulo 40 y el verso 3. Voy a estar hablando en la universidad del desierto. No necesariamente un lugar geográfico, sino el desierto es tipo de soledad, sequedad espiritual. También es tipo de juicio de Dios. En esos desiertos, tiempos desiertos en nuestras vidas, Dios desea enseñarnos. Y también nos informa que en esos desiertos el Señor nos acompaña. Dios no nos deja, no nos desampara. Nosotros lo dejamos, lo desamparamos en ocasiones. Lo más triste es cuando estamos inconscientes de que lo hemos hecho. Y de repente nos informamos que fue hecho. Isaías capítulo 40, verso 3 y Deuteronomio capítulo 32, verso 10. ¿Alguien lo encontró? Amén. Alguien que tenga voz de arcángel. El que clama en el desierto. Preparar camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Voz que clama en el desierto. Preparar camino a Jehová. Es profecía de Juan el Bautista. Pero lo que está diciendo aquí es que Dios aún en los desiertos de nuestra vida espiritual nos habla. Y Él busca enderezar calzada en la soledad para regresar a Dios, en pocas palabras. En Deuteronomio capítulo 32 y el verso 10. Le halló en la tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a niño de su ojo. Aquí hablando de Israel. Pero vean, los dos pasajes menciona desierto y menciona soledad. Hay veces, y estoy seguro que todos hemos experimentado eso, soledad. A pesar de que podemos estar en un grupo, nos sentimos solos. A pesar de estar trabajando, nos sentimos aislados. Y Dios ahí nos encuentra. Y a propósito, a veces Dios nos deja en el desierto para que aprendamos. Israel lo dejó 40 años. Lamentablemente, la gente original que salió, la mayoría de ellos no aprendieron y se quedaron en el desierto y no entraron a la tierra prometida. O sea, vamos a decir la tierra prometida, el cielo. Y es triste que Dios nos guarde, que nosotros no nos quedemos en los desiertos, sino que Dios nos encuentre y nos saque de allí. El desierto en la Biblia tiene gran significado. No siempre, como dije al principio, habla de un lugar geográfico, un lugar seco, árido. Yo nací en un área tipo desierto, unas calores extraordinarias. Me encanta la calor, no me cae el frío, no lo aguanto. No importa que tanta ropa me ponga.
Pero el desierto también puede referirse a un tiempo en nuestras vidas de sequedad debido a nuestra rebelión. Nos rebelamos contra Dios, nos enfriamos contra Dios y entramos en un desierto espiritual. Acuérdese que Jesús le dijo a la mujer de Samaria que si ella le pidiera a él agua, le diera agua viva. También dice que del interior van a fluir ríos de agua viva, pero eso depende en nuestra relación con Dios. El desierto es un lugar donde estamos separados de Dios. En pocas palabras, los desiertos se utilizan a menudo como oportunidad de reflexionar sobre nuestra relación con Dios. Dios a veces va a traer esos tiempos áridos, secos, para que nosotros consideremos cómo andamos con Él. Y Dios a propósito permite esas situaciones para que nos acerquemos a Él. Les he contado la historia del pastor que fue a visitar a un hermano que se enfrió, dejó de ir a la iglesia, fue a la casa a visitarlo y el hombre estaba preparado para defenderse, pero el pastor fue y se sentó cerca de la chimenea con las tinajas, agarró una brasa, lo sacó y lo puso en el ladrillo y ahí lo dejó. Siguió callado y el hombre allá cada vez y cada minuto un poquito más nervioso. Después se levantó la brasa, la metió para atrás de regreso al fuego, se levantó, se despidió, me voy, y antes de que saliera por la puerta el Señor le dice: pastor, el domingo estaré en la iglesia. Aprendió la lección, fuera de la iglesia nos enfriamos. Aunque hay hipócritas en la iglesia, uno más no va a dañar. Ahora, muchos pasajes bíblicos utilizan los peligros que presentan los desiertos a la supervivencia, porque hay mucho riesgo, hay poca agua, poco alimento y no hay protección, no hay sombra. Trae muchos riesgos, pero Dios lo usa para advertirnos para cuando nos apartamos de Él o empezamos a distanciarnos. Tengo 3 cosas aquí en cuestión del desierto. El desierto puede ser signo del castigo que aguarda a los rebeldes, a los desobedientes, a los que dejan de hacer lo que Dios pide, o sea, son desobedientes, son rebeldes. ¿Qué más puedo decir? También puede ser símbolo del resultado de un liderazgo negligente. A veces, durante la temporada del rey Saúl, hubo un desierto espiritual. Gracias a Dios que Israel tenía a Samuel, pero que si no hubiera tenido a Samuel. Y también puede ser un signo de advertencia del juicio divino. Dios trae juicio, no puede ignorar el pecado. Con Juan el Bautista, por ejemplo, él predicó en el desierto y fue en el desierto donde venía el río Jordán bajando y allí bautizó. Pero él vivía en el desierto y en el desierto predicaba y la gente salía a escucharlo. Y Dios usó el desierto simbólicamente para dejarle saber a Israel en el estado espiritual en que se encontraban. Y la voz que clamaba en el desierto era Juan el Bautista. Estaba llamando a Israel que salieran y se arrepintieran y regresaran a Dios y se prepararan para el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo y que quitó el pecado del mundo. El desierto también indicando el estado de sequedad espiritual del pueblo de Israel y la misericordia de Dios de encontrarlos y no dejarlos. Cuando Dios dice que no nos deja, créame, pero también a veces Él va a disciplinar a los que Él ama. Ahora, en cuestión de desiertos, el estudio de esta noche hablo de Moisés, que huyó, mejor dicho, al desierto de Madián. Israel anduvo 40 años en el desierto de Sinaí, porque no creyeron en Dios, no querían entrar a la tierra prometida y regresaron al desierto y anduvieron a la vuelta y vuelta. Recuerdan que los únicos 2 cuyas familias siguieron y entraron en la tierra prometida fue Caleb y la familia de Josué. En ese desierto, y está bien lleno. David huyó del rey Saúl, y esto fue por orden de Dios. Dios le dijo: ve al desierto de Sif.
Eso, él huyó de Saúl para ir a esconderse en el desierto de Sif. Ya mencioné, Juan el Bautista vivía y predicaba en el desierto de Judea. ¿Dónde fue Jesús tentado? En el desierto. La diferencia entre Jesús y nosotros es que Jesús no cedió a la tentación, fue vencedor. Y por medio de Jesús usted y yo también podemos serlo. Cuando Dios nos pasa por el desierto no necesariamente quiere decir castigo. A veces Dios quiere enseñarnos algo. Usa el desierto como una universidad para que nosotros olvidemos cosas que hemos aprendido que son contraproductivos para la madurez espiritual. A veces nos deja pasar por el desierto y en el desierto descubrimos lo que trabaja y lo que no trabaja. Y debemos de agarrarnos de lo que trabaja. Usted nunca va a saber si una creencia o una doctrina es de Dios o no es de Dios hasta que se encuentra con el problema y aplica la doctrina y no le ayuda. ¿Me entienden? O sea, Dios no nos va a sacar de problemas todo el tiempo. A veces los problemas es la mano de Dios para madurarnos. Es el mazo, el martillo en la rueda del alfarero. Y a veces tiene que sacar eso duro que no quiere ablandarse para poder ahora formarnos en otro vaso. Hay veces hay cosas en nosotros que resistimos a Dios. El desierto puede ser una bendición y nosotros podemos quizás quejarnos de ello. Hoy vamos a hablar de la Universidad del Desierto de Moisés. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 3, el verso 16, porque quiero usar este verso para confirmarles a ustedes que es mejor que aprendamos de la palabra de Dios y no por experiencia. En otras palabras, a creer a la persona que nos dice, si metes el dedo en el fuego te vas a quemar. ¿Para qué hacerlo? Para aprender, cuando la Biblia dice que toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Dejar que la palabra nos enseñe a no probar las cosas para confirmar si la Biblia dice la verdad o no. Le aseguro una cosa, va a descubrir que la Biblia no se equivoca. Aprendamos de la Biblia y no de nuestras experiencias, hermanos. A crecer, a dejar de ser niños y cabezones a veces. Testardudos, diría la Biblia. Abra su Biblia al libro de Hechos, el capítulo 7, verso 20 al 22. Dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Fue como Dios, ¿se acuerdan que ya hablé de esto? Y fue criado 3 meses en casa de su padre. Esto no fue después de que la hija lo dejó que fuera con la mamá. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. La hija de Faraón le salvó la vida. Dios usó el enemigo para salvar la vida del que iba a usar para librar, sin que la hija de Faraón supiera el destino de Moisés. Esto es increíble, hermanos. Cuando Dios está encargado de su vida, Dios sabe lo que está haciendo. A veces no nos gusta. Pero es increíble que Dios puede usar al mismo diablo para conseguir lo que Él quiere. Y lo dice, pero siendo expuesto a la muerte. Bueno, el verso 22. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Y marquen esas palabras, porque voy a repetirlas. Pero entienda bien, este verso está hablando durante el tiempo que estaba en Egipto, no en el desierto. Esto es lo que aprendió en Egipto, no en la universidad del desierto. En la universidad del desierto lo vamos a discutir más adelante. Ahora brinquen al verso 29 y al 30. Y encontramos aquí Moisés, después de que se pone a alegar con 2 judíos que se están peleando. Y aquí descubre que se habían dado cuenta que mató al Egipto. Y allí Moisés huyó porque temía que si Faraón se daba cuenta, lo iban a matar. Aquí está el hijo,
adoptado hijo de la hija de Faraón, pero Faraón lo hubiera matado, porque mató a un egipcio en defensa de un israelita. Dice, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián. Ahora, ¿qué le dice eso a usted? A ver, permítame preguntarles, levante la mano si es de otro país. No nació aquí. Ok, ¿ustedes viven aquí como extranjeros? ¿De veras? ¿So algún día quieren regresar? Entonces, ¿por qué se esperan? Si yo estuviera viviendo como extranjero, yo ya estuviera en México. Yo estoy viviendo como ciudadano de aquí. Aquí me tiene Dios. ¿O están aquí por accidente? Donde quiera que estén, ustedes deben de orar por ese lugar. Y ustedes deben de ser los mejores ciudadanos, aunque sean legales o no, de ese lugar. Porque ¿de dónde Dios está agarrando provisión? No de sus países, de este país. Si ustedes no están aquí como extranjeros, están aquí para vivir. Porque estuviéramos con extranjeros, no compráramos nada, estuviéramos guardando para irnos, tuviéramos un día futuro para irnos. ¿Cuántos tienen ese día? Bueno, cuando la migra venga. Mientras no lo consideren. Deja que Dios decida, hermanos, ustedes no decidan. Mientras ustedes son luz aquí. Considérese que no somos de este país, pero considérese misionero de Dios aquí. ¿Okay? So dice, pero él fue como extranjero. Lo que quiere decir es que nunca compró nada. Y nunca fue dueño de nada. Y se lo voy a confirmar. Moisés nunca se adueñó de nada. ¿Por qué? Las ovejas que cuidó fueron de su suegro. Nunca le dijo al suegro, dame algo de la cosecha que te doy. Nunca pidió. Hasta aún al último, cuando la zarza que ardía y no se consumía, eran ovejas del suegro. Usted no, usted tiene su carro, si tiene muebles, si tiene cositas, ¿no? So usted ya no es extranjero. Moisés, donde él vivió, era casa del suegro. La comida, sí le daban salario, pero no fue dueño de nada. Pero ¿por qué creen ustedes que él vivió como un extranjero? Porque tarde o temprano seguía esperando que regresara con los huesos de José y Jacob a Israel. Él siguió con eso en mente. Y además de eso, extranjeros de nuestros países, quizás no, pero somos extranjeros porque ya somos ciudadanos del cielo. So aquí solo vamos de paso. Y nada de lo que tenemos, aunque esté a su nombre y esté pagado, se va a ir con usted. So nuestra casa, nuestra morada eterna nos espera, nuestro cuerpo glorificado nos espera. Así que vamos de paso. Considere este tiempo su desierto. Y Dios nos está madurando para cuando lleguemos a las bodas del Cordero. Y luego dice aquí, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, oiga, qué universidad. Yo estuve 5 años en la universidad. Y uno fue extra porque me encantaba la teología. Eso me quedé 1 año y pagué el extra año. Pero yo en 4 años pudiera haber recibido mi bachillerato. Dice, un ángel se le apareció en el desierto del monte. Eso lo dejaremos para futuros estudios. Solo quería dejarles saber aquí que Moisés nunca se sintió en casa. Y sabía que Madián, la palabra Madián traducida es juicio, esforzarse, cobertura o regañar. Durante este tiempo, podemos decir que Moisés estaba esforzando. Puede haber sido juicio, quizás lo consideró así él, pero otra cosa, Madián era familias de distanciados de Moisés.
Porque lea Génesis capítulo 25 y el verso 5 al 6. Los habitantes, hermanos, de este terreno eran descendientes de un hijo de Abraham, de su segunda esposa Cetura, y él se llama Madián. Y lo que pasó es que cuando Abraham estaba a punto de morir, le dio a todos sus hijos, le dio dones y los envió al otro lado del Jordán, porque ellos no iban a heredar la tierra de Isaac. La promesa era para Isaac, no para los otros hijos. Y leemos aquí en Génesis 25, 5 a 6, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Y Madián fue a dar a esta tierra donde ahora encontramos a Moisés. Ahora, otra cosa que quizás no se acuerden, pero lo prediqué. La caravana que llegó y compró a José de sus hermanos consistían de madianitas. Y ellos lo compraron y lo vendieron en Egipto a Potifar. Hay mezclura por ahí. Ahora déjenme leerles este verso. Encuentran el libro de Hechos, el capítulo 7, donde estuvimos antes. Pero esto se lo mencioné la semana pasada, miércoles, dice, donde se dice de Moisés, él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al final, en la conclusión, voy a tratar de explicar algo que es importante que usted y yo aprendamos. Porque usted puede recibir el llamado de Dios hoy, pero eso no quiere decir que el llamado se cumple hoy. Mencionen personas que recibieron un llamado y se cumplió en el futuro, no en el momento. ¿Quiénes fueron? No, hablando de la Biblia. Está bien, está bien. Me dio 2 ejemplos ahí. El mismo Abraham, la promesa de Isaac. ¿La promesa de qué? Isaac. Ok. Se cumplió años después, ya cuando no podía. Bueno, ella no podía. Pablo, 12 años después. ¿Cuántos se acuerdan de un jovencito que pastoreaba para el papá? David. Fue ungido. ¿Y cuántos años traspasaron? ¿Cuántas cuevas huyendo? Y se cumplió. Cuando empiezan a recibir un llamado fuerte, dejen que Dios abra la puerta. Tengan paciencia. Abraham cometió el mismo error que cometieron sus antepasados. ¿Qué error fue ese? Se adelantó. Trató de tener a Isaac con la... Sí, pero ¿como quién otro? ¿Como quién otro? Lo acaban de mencionar hace poco. Isaac era el llamado o la promesa de Isaac, les llegó tarde. Pero Abraham y Sara se adelantaron también. Y lo hicieron a su manera. Moisés trató de hacerlo con sus manos. Acuérdense que era poderoso en las palabras y en obras. Y era un soldado comprobado. Se echó encima al Egipto y lo mató. En Hebreos 11, acompáñenme a verso 23 al 26. Tengan cuidado, porque si es llamado de Dios, Dios lo va a cumplir. Y usted no tiene que hacer nada de su parte. Sí tiene que hacer cosas de su parte, pero si Dios no lo acompaña, va a terminar en error. Y Abraham terminó en error y Moisés también. No lo haga usted. Hebreos capítulo 11, verso 23 al 26. Dice, por la fe Moisés, ¿ya lo encontraron? Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Ah, qué preciosos padres. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón.
escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Nosotros podemos gozar los deleites temporales del pecado en la tierra y podemos enfriarnos contra Dios y entrar en nuestro desierto. Pero Él escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio o reproche de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ahora, cuando dice aquí vituperio de Cristo, ¿a qué vituperio sufrió Moisés? Vamos a decir que todos aquí somos egiptos. Y Moisés, el hijo de Faraón, vive entre nosotros y le tenemos reverencia. De repente escoge dejar todas las cosas temporales y irse con los israelitas. ¿Qué vamos a pensar nosotros de él? Que es traidor. Ok, que es traidor. Es un tonto. Que es un tonto. Correcto. ¿Estás dejando esto por eso? Oiga, a mí me dijeron lo mismo. Cuando entré al ministerio y no había salario, estás loco. Aquí estoy todavía. Igual de loco. Déjenme leer las cosas que acabamos de leer de Moisés y presten atención, porque son antes, cuando está en Egipto. Todavía no entra al desierto. Y esto, nació Moisés y fue agradable a Dios de nacimiento. Punto número 2, enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Número 3, era poderoso en sus palabras y obras. Oiga, sabía defenderse, sabía comunicar, sabía argumentar y sabía trabajar y sabía ser soldado. Hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Todavía no es el desierto, pero ya vemos en él algo positivo. No quiso llamarse hijo de la hija de Faraón, sino se asoció con su pueblo. Y lo dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Prefirió que lo trataran como esclavo a que lo trataran como príncipe. Porque esta gente eran de Dios. Y esta gente Dios les había prometido regresar a Israel. Y él quería estar con el pueblo de Dios. Que le costó. Y vienen los días, según la profecía, que hijos entregarán a padres y padres a hijos porque no quieren aceptar la marca de la bestia. Ahora allí se va a descubrir quién le da la espalda al gobierno y quizás se convierta en vituperio de la gente. Estás loco, te van a decapitar, hombre. Pero es mejor hacer lo que dice Dios, no acepten la marca. Bueno, él escogió eso, escogiendo no gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Qué conciencia tenía él de lo que se ve? Era temporal y todavía no lo escribía Pablo. Pero él ya miraba las cosas temporales que no se comparaban con lo que le esperaba. Porque lo siguiente dice, tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Sí, les voy a ayudar. Sin fe es imposible porque es necesario que le busquen a Dios, crea. Mejor búsquenlo. Okay. Sin fe es imposible. Bueno, no se lo voy a decir. Es obvio que no lo tienen memorizado. Yo creía que algunos lo tenían. Léalo a alguien. ¿Ya lo encontraron? ¿Alguien léalo? Ah, lo estaba leyendo, léalo, pues a voz alta. Es que si no tiene voz de arcángel, hermana, y yo estoy sordo, acuérdese. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ok, es galardonador. Y Moisés tenía su vista
en el galardón. ¿En qué tiene su vista? Porque él tenía vista en el galardón de Dios, no consideró las cosas temporales de Egipto con valor. ¿Sí me entienden? Okay. Y luego, por último, él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Todo esto es antes del desierto. Todavía no pasa la universidad. Ahora, Éxodo capítulo 18, el verso 2 al 4. Me adelanto porque quiero mencionar aquí los nombres de los hijos de Moisés. ¿Se acuerdan que les dije que él nunca se hizo dueño de nada en Madián? Se consideró extranjero. Pero aún en Madián reconoció la mano de Dios, porque dice, capítulo 18, verso 2 al 4, y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió. Y a sus dos hijos, el uno se llamaba Gersón, porque dijo, ¿qué quiere decir? Ok, forastero he sido en tierra ajena. Ahora, este capítulo, el suegro toma a la esposa, a su hija y a sus nietos y se los lleva a Moisés, que ya va de marcha con Israel. Por eso dice, forastero he sido, porque ya no lo era, ya estaba de marcha a la tierra prometida. Y luego el otro nombre, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Ahora está hablando en doble sentido. La primera vez cuando huyó, Faraón no lo encontró y él se escapó. Y él le da a Dios crédito por eso. Miren, hermanos, con todo lo que está pasando en nuestras gentes que están viniendo de otros países, los riesgos y peligros, muchos de ustedes no tuvieron ese problema. Pero ustedes creen que Dios no los cuidó todo el camino para llegar con bien. ¿Cuántos no han perdido sus vidas? Dios estuvo con nosotros. Y eso es lo que está diciendo aquí. Está reconociendo, soy forastero, fui forastero en esa tierra, pero Dios me guardó. Y cuando regresa por Israel, Dios también lo guardó. Dios no permitió que Faraón levantara un dedo contra él. Y cuando levantó dedos contra el pueblo, Dios protegió al pueblo y maldijo a Egipto. Ahora en Éxodo, regresen a Éxodo capítulo 3, el verso 11, porque así vamos a ver lo que aprendió. Ya está en el desierto. Se encuentra con Dios en el desierto en la zarza que ardía. En otra ocasión voy a hablar de la zarza que ardía y no se consumía. Y voy a hablar de la zarza de ustedes, no de Moisés necesariamente. Y lo significante de eso. Pero ahorita solamente me voy a limitar a las respuestas de Moisés a Dios. Y sepa esto, Dios está comisionando a Moisés de regresar a Egipto. Pero este hombre no es poderoso en las palabras ni en obras. Él no es el mismo que salió de Egipto. Hay un cambio drástico aquí. Y espero que lo noten. Éxodo 3, verso 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo? Oiga, él creía que era libertador. ¿Se acuerdan? Y ahora de repente, ¿quién soy? Oiga, hermano, si usted llega a creerse algo sin Dios, usted está en pecado y es orgullo. Y el siguiente paso del orgullo es el golpe. Aquí hay un hombre humilde, de repente reconoce que no es nada. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón? Está ignorando de quién le está llamando. Todavía necesita más universidad. Porque cuando Dios viene a usted a llamarlo a hacer algo, usted puede responder, Dios mío, hay muchos mejores, mire, ¿por qué no escoge tal y tal? Acuérdense Pedro, delante del lago de Galilea.
Jesús se les aparece, pescaron toda la noche, no pescaron nada. Jesús le aparece y dice: Juan, es el Señor. Pedro brinca y va a dar a la playa y Jesús les tiene un desayuno allí. Y lo aparta Pedro y le dice: me amas más que esto. 3 veces. Y en una de esas ocasiones Pedro voltea y ve a Juan y él, déjamelo a mí, yo estoy hablando contigo. Y eso es lo que está haciendo aquí Dios, está hablando con Moisés, pero Moisés dice: yo no soy capaz. En otras palabras, yo no me creo. ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Oiga, antes se creía libertador. La universidad le enseñó que sin Dios no podemos hacer nada. Amén. Y lo dice Jesús: sin mí nada podréis hacer. Oiga, Moisés lo descubrió antes del Evangelio según San Juan. ¿Cuántas verdades se duplican en la palabra de Dios? Moisés había dejado de creer que Dios lo había escogido. Ya no se cree capaz. Y hermanos, por favor entiendan, no es su capacidad, es la capacidad de Dios. No es la de usted. Por eso le digo a mis hermanos: ustedes creen que yo lo he logrado todo esto, están locos. Ustedes me conocieron. Y uno de ellos se atrevió. Entonces, ¿cómo es que lo has logrado? Yo no, es Dios. Yo simplemente lo obedezco, le obedezco a Él. Me dijo que iba a abrir puertas y que no dejara de entrar en ellas. Me abren puertas, yo entro. Pero ¿quién soy yo? Considerando que él pensaba que los hermanos de él iban a comprender que Dios les iba a dar libertad por mano de él. Estaba diciendo la verdad. Dios iba a dar libertad por mano de él. Lo que pasa es que no esperó que Dios actuara, sino él se puso a sus capacidades, no las que recibía de Dios. Oiga, hermanos, humanamente somos tontos y incapaces. Si no fue que Dios vino a buscarnos, oiga, nosotros nunca lo hubiéramos buscado. Ok, en Éxodo capítulo 3 y el verso 13, vuelve a contestar. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo. Está bien, ya Dios le dio explicaciones y ahora le está contestando. Ok, está bien, me quieres mandar a mí, pero he aquí yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Antes no creían. Y ahora, ¿qué les voy a decir? ¿Quién me envió? Hoy en día usted puede traer una carta sellada por el presidente que lo manda a otro país para ser embajador. Pero ¿qué le podía dar Dios? Y más adelante lo pueden leer. Ahí hablaremos en otro estudio. Pero cuando se presentó a Israel como libertador, él fue reprendido por los judíos. ¿Y quién eres tú? Vamos a Éxodo capítulo 4 y el verso 1. ¿Qué pasó con el hombre poderoso en las palabras? Eso es lo que el desierto hace con nosotros, hermanos. El desierto descubre la tontera de orgullo en nosotros mismos. Porque en el desierto no importa el orgullo que tenga, no tiene público para aplaudirlo. No importa el título que tenga, no tiene seguidores, eran puras ovejas que seguían a Moisés. En el desierto es usted, el diablo y Dios. Y allí descubre, o se humilla, o pierde. Porque Dios enaltece al que se humilla, pero humilla el que se enaltece. Moisés fue humillado. De repente no se cree capaz de nada. Y es Dios que le está llamando. Ya no es una idea plantada aquí. Ya no yo creo que mi gente me va a saber que yo soy. Entonces Moisés respondió diciendo aquí que ellos no me van a creer en el capítulo 4. No me creerán, ni oirán mi voz,
porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y aquí Dios le da señales. Pero Moisés descubrió sus capacidades limitadas. Lo triste es que no sabe quién lo está llamando, tiene capacidades que darle. Cuando dice, bueno, más adelante, me estoy adelantando un poco, vamos al verso 10. En Éxodo capítulo 4 y el verso 10. Dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, mentiroso. 40 años, ¿quién no se va a olvidar? Ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Sin embargo, en un tiempo era poderoso en sus palabras y obras. 40 años de universidad. ¿Qué logró? Oiga, o usted deja su orgullo y se humilla delante de Dios, o va a pasar por un desierto. Y si sigue orgulloso, ya saben dónde van a dar. No tengo que decirles. Moisés había perdido toda su confianza en sus palabras, en su capacidad de conversación, de dialogar, de argumentar y de obrar y de pelear. No le había conseguido absolutamente nada, todas sus habilidades. Al contrario, tuvo que huir. Perdió todo. Ahora en el verso 13. Y esta es la última. Y él le dijo, ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Oiga, antes se creía capacitado, estaba listo para librar y iba a matar a todos los egipcios, yo no sé. De repente manda otro. A mí me preocupan gente que pelean por ser líderes. Si Dios los llama es una cosa, pero si no hay llamado, mejor cállese. Hágase un lado. Porque solo hay un Señor y es Dios. Y si Dios le llama, espere. Usted no tiene que andar probándolo. Oiga, nadie me creía por 10 años y yo estuve luchando 75 al año 85 y yo ya con credenciales. Y en ese tiempo, en esos 10 años, solamente una vez me invitaron a predicar. Y fue la única. Dije yo, bueno, entregué las credenciales. Medio año después, allá estaba aplicando otras veces. Pero esta vez porque yo iba a ir a levantar una obra. Pero ya Dios había confirmado y había abierto la puerta. No abra puertas usted, deje que Dios las abra. Y cuando las abra, no las cierre. Moisés quiere cerrarlas. Es la misericordia de Dios que Dios no lo dejó. ¿Se acuerdan de Jonás? Profeta. Pero no quería hacer lo que Dios le pidió. Pero Dios lo usó. Pero no solamente le costó a Jonás, le costó a los marineros. Todo lo que llevaban tuvieron que tirarlo, porque tenían miedo de naufragarse. Cuando cometemos errores contra el llamado de Dios, hermano, otros sufren, no solo usted. Las cosas se intensificaron en Egipto durante ese tiempo y Dios escuchó. Pero Dios puede estar escuchando el clamor de la iglesia por años, hermanos, y Dios va a contestar cuando es tiempo. Ellos estuvieron 400 años. Me cae mal que hay personas que usted proclámelo y Dios lo contesta. ¿Usted no cree que Israel estuvo pidiendo libertad de esclavitud todos esos años? Y mire, Dios estaba preparando a uno por 40 años. La respuesta. Pero a morir viendo el galardón. Y creyendo en Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios.
Es necesario creer que Él hay, sino para qué buscarlo. A pesar de todo, Dios no cambió su mente de usar a Moisés. ¿Pero por qué? ¿Por qué no se cansó de seguir tras Moisés? ¿Por qué no buscar a otro? Oiga, muchos de ustedes se hubieran dado por vencer. No quiere pastorear, hombre, déjalo. Y se ponen a buscar a otro más disponible. Dios no lo hizo, ¿por qué? ¿Mandé? Él tenía fe, el Señor, de que él fuera responsable de lo que él estaba pidiendo. Que Dios quería que él fuera responsable, pero él no quería ser responsable. ¿Y qué hace usted cuando alguien no quiere hacer caso a Dios? Como cuando yo predico y no me hacen caso. Tengo que meter esos anuncios por ahí. Oiga, si no fuéramos una iglesia de mucho amor, radiantes. Pero hermano, es que cuando Dios le llama a usted, no es su capacidad, es la capacidad de Dios. No es su respuesta, es la respuesta de Dios. Cuando Dios llama a alguien, mire, aún David, Dios lo entrenó en el desierto, anduvo escondiéndose. Y en breve solamente, aunque ya lo he predicado, con esto voy a terminar. Cuando David huyó de Saúl, ¿qué estaba dejando atrás? ¿Qué dejó atrás? Moisés, familia. Dejó su pueblo. Y la verdad, dio la espalda a su llamado. Pero ¿qué dejó David atrás? Porque él huyendo solo, porque nadie se atrevía a acompañarlo. Usted nunca va a leer de que la familia fueron a encontrarlo, eso vino después. Andaba solo. ¿Por qué Dios lo mandó si estaba solamente haciendo la voluntad de Dios? Y Dios le estaba dando victoria tras victoria, y entre más victoria Dios le daba, más problemas. Mírenlo, le voy a decir lo que dejó atrás. Dejó el aplauso. Allá huyendo no había mujeres cantando. Dejó la esposa, dejó la recámara, dejó el palacio, dejó la atención, dejó los soldados, dejó todo eso para que aprendiera a depender de Dios. Si no aprendemos a aprender de Dios, Dios nos va a divorciar y nos va a meter en desiertos hasta que aprendamos, porque cualquier cosa puede distraernos de Dios. Regalos de Dios pueden ser más íntimos. Estaba hablando con una sobrina hoy, porque dice que sus hijos son su mundo. Le dije, está bien. ¿Y tu esposo? Ah, pues él es mi universo. Y luego le pregunté, ¿y Jesús? Y se quedó calladita. Solo la dejé. Él es mi Salvador, mi Señor, mi hija. Pon las cosas en orden. Dios es tu todo. Luego tu esposo. Y luego tus niños. Y si no lo haces así, te va a costar más adelante. Dios tiene prioridades. Y a su tiempo es mejor que mi tiempo.